Franja de Gaza, también entre Israel y Hamas, que pertenece a esos territorios que les voy a mencionar ahorita. Miren, Libia, Asiria, Siria, Irán, Edom, Moab, todos esos territorios, mis hermanos, hagan ustedes de cuenta que están de este lado y luego hay una área, una franja de mar, franjas de desierto y luego está Israel. Bueno, todas esas naciones de las que les hablo ahorita, y junto con Egipto, pertenecen al área llamada la Palestina o a los palestinos, ¿sí? Irán pertenece al territorio de Palestina, que son todas esas entidades y naciones de las que les he hablado. ¿Saben ustedes quiénes son los palestinos ahora? Que es un pueblo que fue antes en el Antiguo Testamento. Todas esas naciones, mis hermanos, que les he hablado, son los filisteos, hermanos. ¿Sí? Toda la tierra de la Palestina son los filisteos. ¿Se acuerdan contra quién peleó David? Contra los filisteos. Los filisteos siempre, toda la vida, han tenido enemistad con el pueblo de Dios. Son cerca de 3000 años, mis hermanos, que están en guerra esos países. Israel fue dispersado a través y en consecuencia a la desobediencia que tuvo a la ley de Dios. Es el pueblo amado de Dios. Pero Dios los castigó una y otra y otra y otra vez hasta que fueron dispersos, cumpliéndose la profecía, dispersos por todo el mundo. En México hay judíos, hay hebreos. En Argentina hay, en Estados Unidos hay, en Japón hay, en todas partes del mundo hay judíos. ¿Sí? Acuérdense que en una clase vimos que los judíos, de alguna manera es algo despectivo llamarlos así, es gente originaria de Judea, de Judá, son hebreos, es el pueblo hebreo. Pues los hebreos a través de esos 3000 años o más han tenido guerra con los filisteos y no se ha terminado. Allí no va a haber paz porque primero fue la desobediencia de Israel y después fue lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. El mismo pueblo de Israel, los mismos judíos, lo crucificaron y le dieron muerte. Y hay una sentencia que ahí no va a volver a haber paz hasta que nuestro Señor Jesucristo venga y ponga paz en todo el mundo. Por eso están en guerra. Parte del pueblo de Israel fueron a dar a todos esos territorios palestinos y muchos palestinos fueron a dar a Israel con la migración que hay de hace 500 años para acá. Entonces la guerra que tienen es porque los israelíes expulsaron a los hebreos y los hebreos expulsaron a los hebreos para cada uno tener sus territorios, pero siempre han peleado por tener más territorio. En 1836 alrededor Israel ganó gran parte de esos terrenos, de esas áreas que están peleando, pero luego las volvieron a recuperar los filisteos, o sea, siempre han estado así. Probablemente nosotros podemos pensar y decir, bueno, sí, voy a orar por ellos, pero lo bueno que están demasiado lejos, no nos afecta esa guerra a nosotros, estamos en un error. Estos territorios, mis hermanos, estas naciones controlan cerca del 26 al 30% del petróleo de todo el mundo y controlan alrededor del 30% del gas natural de todo el mundo. Si eso se prolonga y esos estrechos del Mar Rojo y de otras partes que comunican a esas naciones son cerradas, son como canales, hagan ustedes de cuenta el canal de Panamá, son canales por los que pueden transitar, circular por medio de un pago hacia la nación que tiene la posesión de ahí. Si esos canales se cierran, para que el gas y el petróleo llegue a otras partes del mundo se va a requerir
de muchísimo más tiempo, porque va a haber que hacer rodeos y eso va a encarecer las cosas. Eso nos puede llevar a una carestía económica a nivel mundial. Entonces, si pensamos que eso no nos afecta porque estamos retirados, estamos en un error. Nos puede llegar a afectar también. Pero sobre todo, mis hermanos, saquemos enseñanza de ahí. La desobediencia a Dios. Tenemos un Dios de oportunidades, una y otra y otra y otra. Pero cuidado con llegar al límite de su paciencia. Porque cuando ese Dios se cansa y castiga, es duro. Es un Dios tremendo, horrible. ¿Qué dice el texto de Hebreos? Del Dios vivo. Horrenda cosa, dice, ¿verdad? Textualmente. Es caer en manos del Dios vivo. Entonces, nosotros tomemos enseñanza de ahí. Pongámonos lo más que pueda en el modo obediencia y que Dios nos ayude. ¿Va? Muy bien, Santísimo Dios y Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos, Padre mío, reunirnos una vez más. Por favor, le pido esta mañana, Señor, que extienda su mano de misericordia, mi Dios, y toque, Padre Santo, lo que tenga que tocar de nuestros corazones, pero también, Señor, de los corazones de los líderes del mundo. Porque por la boca, Señor, y por la soberbia del corazón, se han arruinado naciones enteras, Señor, y se han llevado gente inocente, Señor. Le pido por esa parte, Señor, de su pueblo también. Padre, gracias porque no nos ha hecho falta nada, Señor. Le doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, la semana pasada terminamos el capítulo 4 del libro de Daniel que estamos considerando, ¿verdad? Y hablamos en el capítulo 4 acerca del segundo sueño de Nabucodonosor. Vamos a iniciar el estudio del capítulo 5, donde vamos a ver como una especie de continuación del capítulo 4, solamente en el sentido de la rebeldía y de la insensatez que el hombre ha mostrado a través de la historia hacia Dios. La rebeldía y la insensatez. ¿Sí? Entonces vamos a estar trabajando con el capítulo 5. Es importante que pongamos atención en estos datos que les voy a dar, aunque no son doctrina, pero es importante que de alguna manera, al menos en este momento, nos transportemos y nos demos cuenta de estas cosas. Nabucodonosor murió en el año 562 a.C. Solamente recordando que Daniel escribe su libro alrededor del año 535. Estamos hablando de 33 años después de muerto Nabucodonosor, Daniel escribe el libro. Bueno, el trono de Babilonia, después que murió Nabucodonosor, vino a ser ocupado por un hijo de él. Miren, la escritura nos va a llevar del 4 capítulo de Daniel, donde nos habla acerca de Nabucodonosor y el segundo sueño, y en el 5 ya no nos habla nada de Nabucodonosor, ya es muy breve. Nos habla de un personaje llamado Belsasar. Y es a lo que quiero llegar, es a lo que quiero que conozcamos, que entendamos cómo llega este hombre ahí, por qué está ahí, quién era, ¿sí? ¿Qué lugar ocupa? Esto no nos lo menciona la escritura, esto nos lo mencionan los historiadores de aquel tiempo, ¿sí? Acuérdense que el mismo Juan en una de sus cartas dice que si se pudiera escribir todo lo que aconteció en aquellos años, no cabrían en las hojas, en los libros, en los cuadernos de todo el mundo, ¿sí? Bueno, entonces después que muere Nabucodonosor, un hijo de él llamado Evil-Merodach ocupa el trono y reinó del 562 que murió Nabucodonosor al 560. Esto es, reinó solamente 2 años el hijo de Nabucodonosor. Bueno, ahora Evil-Merodach es sucedido en el trono por otro hombre llamado Neriglissar o Neriglissar. ¿Quién fue este Neriglissar? Neriglissar fue yerno de Nabucodonosor. Estaba casado con una hija
de Nabucodonosor. Y este reinó de los años 560, que murió Evil-Merodach, al 556, 4 años. Mientras que Nabucodonosor reinó cerca de 50 años, aquí ya en 6 años llevamos 2 reyes más. No se saben bien, los historiadores no relatan mucho cómo fue que Neriglissar, siendo no hijo, sino yerno de Nabucodonosor, llegó al trono. Lo que más se acepta a nivel mundial es que este hombre también, así como los demás, fueron oportunistas, porque acuérdense que no provenían de una familia real. Se cree que Neriglissar formó una rebelión y, aprovechando que el reino estaba vacante, se adueña de él. Bueno, después de la muerte de Neriglissar, un hijo de él viene y reina también, pero por muy breve tiempo. Solo reinó 2 meses. Fue asesinado. Ese hombre, hijo de Neriglissar, que vino a reinar 2 meses, se llamó Labasi-Marduk. Labasi-Marduk, ¿se acuerdan de ese nombrecito Marduk? Marduk era el dios de Nabucodonosor. ¿Sí? Bueno, en el año 556, ahora vamos a entrar un poquito en la historia. En el año 556, Nabónido, probablemente otro yerno de Nabucodonosor, accede al trono de Babilonia. Este Nabónido, según parece, había sido uno de los líderes de la conspiración en la cual Labasi-Marduk había tomado el trono. Entonces ahora viene Nabónido y destrona, asesinan a Labasi-Marduk y toma posesión del reinado de Babilonia. ¿Sí? Este hombre es considerado como un hombre de gran cultura y de interés religioso. Nabónido reinó del 556 al 539. Sí, estamos hablando de casi 20 años, 17 años en promedio. Pues este Nabónido evidentemente tenía el apoyo de muchos babilonios, principalmente aquellos en los cuales residía la mayor parte del poder tanto económico como espiritual. Esto era de los sacerdotes de Marduk. Pero su reino ocasionó gran disensión en Babilonia. Este hombre, Nabónido, era devoto del dios de la luna llamado Sin o Shin, ¿sí? Así como había sido la madre de él devota de este dios, aparentemente, ¿no? Entonces pretendía elevar a ese dios Sin, que era el dios de la luna, lo pretendía elevar durante su reinado Nabónido a la posición suprema en Babilonia. Ya no iba a ser Marduk. Ahora el dios de todos esos dioses, Nabónido pretendía que fuera Sin. Bueno, este hombre excavó sitios en los templos antiguos de Babilonia buscando historia y encontró fechas y encontró esculturas y laminillas. Esas laminillas eran como una hoja en piedra o en madera donde se grababan ciertas inscripciones, ¿sí? Con las cuales a él le sirvieron mucho para reforzar ciertas cosas de la historia. Entonces, esas innovaciones le acarrearon enemistad con los sacerdotes de Marduk, porque él ya quería desaparecer a Marduk y quería poner a Sin. Y entonces estos le consideraron un impío y un sacrílego, ¿verdad? Después de las primeras campañas emprendidas por Nabónido, en el año 554 en Cilicia y en 553 en Siria, Nabónido trasladó su residencia de Babilonia al oasis de Teima. Esto ya lo habíamos abordado de una manera muy superficial en otro estudio. El desierto de Teima, la escritura habla del desierto de Teima. El desierto de Teima se encuentra en esa parte de Arabia que pertenece a los territorios de los que estábamos hablando hace un momento.
Bueno, pues este Nabónido permaneció 10 años ahí. ¿Qué es lo que sucede? Los asuntos de Babilonia, Nabónido ya no quiso estar en Babilonia. Era muy pesado para él buscaba otro tipo de paz y buscaba otras cosas. Entonces, en pocas palabras y de una manera más sencilla de entender, Nabónido se va a vivir al desierto de Teima, que estaba muy distante de estos sitios. Ya no quiero saber nada de todos ustedes, pero voy a dejar a alguien que se haga responsable de todo eso, ¿no? Y entonces es así como aparece el hijo de Nabónido, llamado Belsarusur. Pues este Belsarusur no es otra cosa más que Belsasar. Aquí ya entra en la escena bíblica Belsasar. Belsasar no era el rey de Babilonia. Belsasar era como el gobernador de facto puesto por Nabónido, porque Nabónido sí era el rey, pero hagan de cuenta que era el rey pero no reinaba, ¿sí? Bueno, de modo que durante los años que duró su reinado, Nabónido estuvo prácticamente ausente de Babilonia. En su ausencia, el hijo mayor de él, Belsasar, toma posesión de esta gran ciudad y del imperio, ¿sí? Y lo tuvo hasta que fue destronado por los medo-persas. Acuérdense, hablamos que de los capítulos 2 al 7 es el plan de Dios para con los gentiles. Ya vamos en el 5. Quiere decir que más adelante ya va a entrar en la acción bíblica este imperio de los medo-persas, porque de los babilonios el último gobernante de ellos fue Belsasar, ¿sí? Aquí se cumple una profecía. ¿Ya tienen ahí seleccionado el libro de Daniel? Vayan al capítulo 2. Estamos en el 5, pónganle una separación, pero vayan al capítulo 2 y les voy a leer el versículo 39. Aquí se cumple una de las profecías de Daniel. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Se acuerdan a quién le estaba hablando en el capítulo 2? Por medio de ese sueño le estaba hablando a Nabucodonosor, la estatua que era destruida desde los pies con aquella piedra no cortada con mano, ¿sí? Entonces aquí le está diciendo la profecía Daniel a Nabucodonosor: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Está hablando de este reino de Belsasar. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, ¿sí? Entonces, el nombre de Belsasar y los hechos de su reinado son completamente omitidos por muchos escritores clásicos. Pero hay escritores judíos, hebreos, como Flavio Josefo, que confunden el nombre de Belsasar con el de Nabónido, pensando que solamente Nabónido cambió de nombre, pero no, Nabónido no reinó, ¿sí? Sin embargo, los descubrimientos arqueológicos y las tablillas esas que les digo, que eran como cuñas, como una plancha en una piedra, en una madera. Bueno, cuando los arqueólogos escarban en esas áreas de Palestina, encuentran ese tipo de tablillas en donde hablaba acerca de un tal Belsasar y de un Nabónido. Cuando las personas se casaban, como ahora, el acta de matrimonio civil la firma un juez, ¿verdad? Pues entonces se estampaba la firma o el sello del rey, que era el que daba fe de esos actos, de esos acontecimientos, ¿verdad? Y esas tablillas cuneiformes que se han encontrado, hablan de algo que actualmente es conocido con la palabra corregencia. ¿Qué significa la palabra corregencia? Significa que uno está gobernando por instrucción de otro más alto. Hagan ustedes de cuenta. Nuestro gobernador, Pablo Lemus, de aquí del estado, gobierna toda esta área. Pero él tiene a alguien a quien darle cuentas, que es a la presidenta de la República, ¿correcto? Fue lo mismo que sucedió aquí.
Belsasar reinaba, pero Belsasar tenía que darle cuentas de lo que estaba sucediendo a Nabónido. ¿Sí? Bueno, el hecho importante es que cuando él actuaba como rey, se presenta esto que vamos a empezar a leer del capítulo 5. Y entonces también Belsasar es el último gobernante de los babilonios. ¿Sí? Entonces el capítulo que vamos a considerar nos va a hablar de esto, de la noche de la captura de la ciudad y cómo fue el fin de este hombre. La caída de Babilonia en manos de los medo-persas, mis hermanos, había sido profetizada por el profeta Jeremías casi 150 años antes de que sucediera. Anoten la cita y se las voy a leer, no la busquen. Jeremías capítulo 25, versículos 11 y 12. Fíjense lo que dijo el profeta Jeremías. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Se acuerdan cuánto tiempo fue llevado cautivo el pueblo de Israel a Babilonia? 70 años. Ahí está la profecía. Observen, y cuando se cumplan los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, toda Babilonia, y la convertiré en desiertos para siempre. 150 años antes de que sucediera, el profeta Jeremías lo habló. ¿Sí? Y cerca de 200 años Isaías, o sea, Isaías ya había profetizado antes que Jeremías. ¿Cuánto vimos que le dio de oportunidad el Señor a Nabucodonosor para arrepentirse de sus maldades que había hecho? 1 año. ¿Se fijan cómo Dios te avisa? No llega y te corta la cabeza. Hey, arrepiéntete de tus malos caminos. ¿Sí? Anoten la cita, se las voy a leer. Isaías capítulo 45, versículos 1 al 7. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. ¿Se acuerdan quién es el máximo gobernante de ese ejército medo-persa? Ciro. 200 años antes, mis hermanos, Isaías estaba hablando de esto. Ciro todavía ni nacía. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, Babilonia. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Todavía no tenía nombre Ciro, todavía ni nacía. Por amor de mi siervo Jacob, un Dios leal a cumplir sus promesas. Y eso le había prometido desde Abraham, ¿no? Y a toda su descendencia. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Ese Dios altísimo Jehová es el que está permitiendo que estas dos naciones estén en guerra. ¿Por qué? Porque Israel todavía no ha aceptado al Mesías. La toma de Babilonia por los medo-persas es descrito en las crónicas históricas de Babilonia de manera muy dramática. Ciro, el gran Ciro, el famoso rey persa, capturó la ciudad de Babilonia
el 12 de octubre del año 539. La hazaña de Ciro no significó la destrucción de Babilonia. La ciudad continuó existiendo muchos años después. Aunque hubo otro hombre que la dañó bastante, que fue Darío I, Babilonia continuó en pie. Ahí murió Alejandro Magno, el gran conquistador, en el año 323. Jeremías, escribiendo bajo la dirección del Espíritu Santo, proporciona una profecía sorprendente, detallando la caída de Babilonia en los postreros días. Y dijo él que la invasión iba a proceder del norte. Acompáñenme a Jeremías capítulo 50. Jeremías en estos dos capítulos, en el capítulo 50 y el 51, no habla de otra cosa más que de esto, de estas profecías y de que Babilonia iba a ser destruida. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por quién? Jeremías capítulo 50, vamos a leer el versículo 3 y luego el 9 y luego el 41. Jeremías 50, versículo 3. Porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. Porque subió contra ella una nación del norte. ¿Contra quién? Contra Babilonia. ¿Quién es esa nación del norte? Son los medos y los persas. Versículo 9, más específico todavía. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte, otra vez. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro, que no volverá vacío. O sea, no fallaban, no iban a fallar. He aquí viene un pueblo del norte, los medo-persas, y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Aquella gran ciudad que parecía invulnerable a ataques de los enemigos iba a ser destruida. En el capítulo 51 mismo Jeremías nos dice: aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. ¿Quiénes eran esos destruidores? Los medo-persas. ¿Sí o no dijimos que los medo-persas, ese imperio, es el segundo imperio más importante de los 4 que hay? ¿Sí? Los babilonios aquí ya prácticamente se fueron, ya estamos entrando en el terreno del segundo grande imperio. ¿Sí? Otro dato de gran interés proporcionado por Jeremías es el hecho de que Babilonia iba a ser tomada por intervención divina. Dice el versículo 24 de ahí del 50 que estamos: te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa, porque provocaste a Jehová. Ahí está la razón. Dios trajo juicio sobre Babilonia a causa del orgullo, la vanidad y la idolatría de aquella ciudad. Desde Nabucodonosor eran politeístas. Nabucodonosor tenía a su preferido, que era Marduk, pero tenían dioses para todo. Aproximadamente 50 años después de que Nabucodonosor destruyó Jerusalén y el templo que había sido edificado por Salomón, Babilonia sucumbió al poder de los medo-persas. En los días finales de la historia, tal como la conocemos ahora, Dios va a volver a hacer juicio contra Babilonia. Acuérdense, Babilonia no fue destruida del todo. Y después lo vamos a ver en las profecías, cómo es profético que Babilonia se vuelve a reagrupar, se vuelve a reacomodar y vuelve a ser una nación grande y poderosa, pero sigue siendo idólatra. ¿Sí? Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 17. Les voy a leer los versículos 5 y 6 y luego el 18. Apocalipsis 17, 5 y 6 y luego el 18. Dice: y en su frente un nombre escrito:
un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y luego el versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿De qué mujer habla? La Biblia nos identifica a Babilonia la grande como Babilonia la grande, la madre de las rameras. Está hablando de una femenina, de una mujer. Babilonia es identificada como eso, como una mujer ramera, idólatra, perdida, vendida. ¿Sí? Es la iglesia. Bueno, es la iglesia, pero no es toda la iglesia. Ahorita vamos a ver quién es. ¿Sí? Y luego el versículo 18 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La mujer que has visto es la gran ciudad. Ahí está. ¿Quién es? Es Babilonia. Esto significa que en cumplimiento estricto de la profecía de Jeremías, Babilonia va a ser reedificada y volverá a ocupar un lugar prominente en el mundo comercial, social, político y económico. Ahora viene la pregunta para identificarnos con lo que decía mi hermana. Actualmente y en lo futuro, ¿qué iglesia, qué nación es conocida como Babilonia? Roma, sin duda alguna. Roma, y lo que emana de Roma, ¿qué es? Es la iglesia católica. ¿Sí? Ese es el cuarto imperio que les hablé, que va a ser el último, y ese imperio es el que está en este momento. Roma es un imperio, aunque es una entidad pequeña, pero es una de las entidades más poderosas del mundo, en lo económico, en lo político, en lo social. ¿Sí? Entonces, acuérdense de eso. Probablemente no nos toque verlo a nuestra generación, no lo sé, pero es importante que lo sepamos. Babilonia la grande es identificada no por mí, sino por quienes verdaderamente conocen y han estudiado esto como Babilonia la grande, la madre de las rameras. Dentro de esa iglesia cabe todo, mis hermanos. Caben ladrones, violadores, secuestradores, asesinos. Ahí cabe todo. Bueno, vamos a iniciar ya. Ya dimos una entrada, un prólogo del capítulo 5. Ahora vamos a ir directamente ya al versículo 1 del capítulo 5. Y el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Imagínense aquel rey en aquella fiesta, ¿sí? Como ya se ha observado anteriormente, la crítica impugna la historicidad de Daniel, pero ya hablamos nosotros de dónde viene este Belsasar. Belsasar era el regente, era el gobernador, pero no era el rey, pero era prácticamente, tenía toda la autoridad del rey, porque él hacía y deshacía. Bueno, la gran celebración ofrecida por Belsasar era algo, evidentemente, que era practicado por los monarcas orientales. ¿Sí? Acuérdense que había grandes fiestas de los principales que hacían, que inclusive ya en el caso de los romanos les llamaban bacanales, ya después de que Cristo parte para acá, ¿verdad? Hacían unas fiestas tremendas, ¿no? Donde había dispendio de todo tipo, ¿no? Bueno, imagínense que este hombre, Belsasar, estaba como en una plataforma y estaba viendo a sus súbditos y a sus invitados y todo era alegría. Vamos a ver qué tan alegre estaba el rey, que ordena lo siguiente, versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, con la euforia del vino, nos quiere decir, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Alguien podrá decir, alguien muy inteligente ya captó algo y puede decir, a ver, hermano Alejandro, usted nos acaba de decir hace un momento
que Belsasar fue hijo de Nabónido, y Nabónido era yerno de Nabucodonosor. Entonces, ¿por qué aquí el versículo dice los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído? No estamos en una contradicción, ahorita lo vamos a aclarar. En un acto de desenfreno que demostraba la iniquidad del corazón de Belsasar, se dispuso a profanar los vasos sagrados del templo de Jehová, del templo de Yahvé. ¿Sí? Entonces Daniel, aquí en el capítulo 5, hace notar que los vasos que trajeron fueron sustraídos por Nabucodonosor. Aquí lo menciona como padre de Belsasar. Fueron sustraídos cuando éste llevó cautivo al pueblo de Israel. Fueron sustraídos de Jerusalén, del templo de Dios. ¿Sí? Los que niegan la autoricidad del libro de Daniel porque dicen que, a ver, era hijo, era nieto o qué clase de gente era, ¿verdad? Belsasar era nieto de Nabucodonosor. La madre de Belsasar, la hija de Nabucodonosor, se llamó Nitocris. Ella fue la hija del monarca babilónico. Tenemos que entender que esa expresión hijo de es usada muchas veces en la literatura antigua, en el Antiguo Testamento, para expresar la idea de sucesión, el que sigue. El caso de Jehú es llamado hijo de Omri, aun cuando no existía ninguna relación consanguínea entre ambos. Aquí también es llamado hijo de Nabucodonosor, pero entre Belsasar y Nabucodonosor no existía una relación sanguínea. Con la madre de Belsasar sí. Entonces era una costumbre en los antiguos, era una costumbre llamar hijo de a aquel siervo o súbdito que perteneciera a un famoso reinado. Por eso aquí le dicen hijo de Belsasar. Miren, les voy a leer lo que dice Sofonías 1:1, no solamente anótenlo. ¿Se acuerdan que a los reyes de Judá se les llamaba hijos de David? ¿Cómo se le llama a Jesús? ¿Cómo le llaman? Antiguo Testamento, Jesús, hijo de David. ¿Jesús era hijo de David? No, era descendiente del rey más famoso, que fue David, ¿correcto? Sofonías 1:1 dice, palabra de Jehová que vino de Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. O sea, Sofonías no tuvo 4 padres. ¿De qué estábamos hablando? ¿Quién era su mamá? Que no supo ni quién era el padre. Y entonces mencionó a 4 de los que creyó. No, era una costumbre en el pueblo hebreo que había. ¿Ok? Nos queda bien claro eso. Vamos a ver los versículos 3 y 4 del capítulo 5 de David. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, dioses con minúscula, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Qué dice la Escritura de todos esos dioses que no son dioses? Tienen ojos, no ven. Boca tienen, pero no hablan. Y así una serie de cosas que dice el Salmo 115. Y peor aún todavía dice, y semejantes a ellos son los que lo siguen. La orden de este soberano rápidamente fue ejecutada. Los vasos fueron traídos. Esos vasos que habían sido usados para el culto y la adoración del Dios, de todos los dioses, eran ahora profanados por manos y por labios llenos de pecado. Esta descripción, aunque breve, ofrecida por Daniel, deja ver claramente que la celebración era una fiesta pagana, era una bacanal. Los verbos bebieron y alabaron denotan que ambas cosas eran parte de un mismo acto. Los babilonios eran especialistas en construir imágenes de cualquier tipo de material.
Qué poco se imaginaba Belsasar que en aquella noche el Dios del cielo iba a intervenir judicialmente para ponerle fin a esa blasfemia que acababa de hacer. Vamos a leer los versículos 5 y 6. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Podemos imaginar esa escena? El rey voltea y ve una mano que está escribiendo. Yo no me quiero imaginar cualquiera de nosotros que sepamos que estamos en pecado, viviendo mal, que veamos una situación de esas. Si estamos bien delante de Dios, Dios nos está revelando algo, ¿verdad? Pero quien no está bien en su corazón delante de Dios y ve una cosa de esas así, fíjense cómo dice el texto, las rodillas daban una contra la otra. Cuando mayor era el ruido y la celebración, aquella euforia que tenían, vino la revelación de parte de Dios. Y hecho eso, hubo un silencio sepulcral. Las risas y la euforia se transformaron en espanto, en llanto, en asombro. Aquellos ojos enrojecidos por el licor, imagínense cómo se pusieron con el terror de lo que estaban viendo. Dice el texto que las rodillas temblaban una con la otra, y estoy seguro que no solamente las del rey. ¿Sí? Las lenguas blasfemas habían quedado paralizadas, las bocas de todos se cerraron al instante. Dice el texto que aquello ocurrió en la misma hora. O sea, en ese momento empezaron a tomar y a beber en los vasos y ¡pum! Vino la inscripción. Nada de que mañana, ahí fue. Sin duda lo que ocurría a Belsasar también era experimentado por los demás. Pero ¿quién fue el que dio la orden? Había sido él. Él abiertamente había desafiado a Dios con un acto de esos. Y Dios le respondió de inmediato. ¿Sí? Ahora el juicio de Dios había llegado y se manifestaba en la apariencia total de la presencia de la persona del soberbio rey monarca. Miren, ahorita me viene a recordar algo. En el estudio del libro de los Hechos, ¿se acuerdan de esa parte, esos primeros capítulos, en donde habla acerca de Ananías y Zafira? ¿Qué le sucedió a Ananías? Fueron y vendieron esa propiedad, ¿sí? Y entonces ya se le hizo mucho darle todo el importe de la propiedad a los apóstoles. ¿Y qué fue lo que hizo? Sustrajo una parte, ¿verdad? Dijo, no, se me hace que es mucho. Y seguramente por los resultados él y su esposa estuvieron de acuerdo. No fue algo que nada más él haya hecho. ¿Qué le dijo el apóstol? ¿Por qué pusiste en tu corazón? No le has mentido al hombre, sino ¿a quién? A Dios. ¿Y cómo vino la respuesta de Dios? En ese momento cayó muerto. ¿Saben qué? El fondo, el trasfondo de eso tan importante, ¿saben cuál es? Si no hubiera sucedido nada, Ananías directamente atentó contra el poder del Espíritu Santo. Ya se había derramado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derrama en Hechos 1:8. Aquí estamos hablando de los capítulos 5-6. ¿Sí? Si no hubiera venido una respuesta tan tajante, tan inmediata de parte de Dios, ¿qué hubiera dicho Ananías? Ni es cierto que existe. No pasó nada, me quedé con la mitad o me quedé con tanto y mira, no pasó nada. Y más de alguno al saberlo hubiera hecho lo mismo. ¿Qué era lo que se requería? Saber que al Espíritu Santo de Dios no se le debe provocar. Entonces dijo, ¿no lo respetas? Yo te voy a decir cómo lo debes respetar. Y ¡pum! Mandó castigo sobre él de inmediato. Aquí sucede algo prácticamente lo mismo. ¿Sí?
Las prácticas inmorales eran notorias, completamente. Ahora, sin embargo, se estaban enfrentando al juicio del Dios Santo. El rey y sus príncipes estaban acostumbrados a tratar con dioses hechos por la mano del hombre. Pero aquella noche el terror de ellos fue porque seguramente se dieron cuenta que habían profanado al Dios soberano, al creador de todo, y iban a recibir un castigo. Versículo 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: a cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. La vez anterior que Nabucodonosor distinguió tanto a Daniel, lo llenó de halagos y de distinciones y lo puso como gobernador de toda Babilonia. ¿Y qué dijo él? Que iba a ser Daniel. ¿Qué número iba a ocupar en el reino de Nabucodonosor? El segundo. El primero era Nabucodonosor. Después de Nabucodonosor, nadie tenía más poder y autoridad que ese sabio profeta llamado Daniel, profeta de Dios. ¿Verdad? Gobernador. Ahora quiero que observen con detenimiento la última frase del versículo 7 y quiero que pongan a trabajar su imaginación. Si nosotros leemos los versículos, los capítulos, por leerlos sin una instrucción previa, hay muchas cosas que no vamos a comprender. Ahora ya podemos comprender más cosas cuando estudiamos a detalle. Y dice: y será el tercer señor en el reino. Alguien deme su punto de vista. ¿Qué significa eso? El tercer señor en el reino. ¿Ok? 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 ¿Alguien más? ¿Alguien más? Esa es la respuesta. ¿Se fijan como ya una vez estudiando podemos entender ciertas cosas? Si nosotros no tenemos un estudio previo, nosotros leemos: si será el tercer señor en el reino, podemos imaginar y pensar conforme a nuestro conocimiento, como lo decía mi hermano y compañero Memo, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas es esa. El tercer señor en el reino, ese es el orden. Nabónido era el rey, el segundo era el regente que era su hijo Belsasar, y el tercero iba a ser este hombre Daniel. Con el corazón lleno de temor a causa de la visión de la mano que escribía en la pared, Belsasar gritó desesperado: llamen a magos, caldeos y adivinos. Y luego enseguida pues les hace una triple promesa. Primero, que iban a llevar un vestido de púrpura. ¿Qué significaba la vestimenta de algo púrpura? Significaba que era miembro de la más alta nobleza, de los reyes, exactamente. Segundo, que llevaría un collar de oro al cuello, como una condecoración porque había prestado un servicio especial al rey. Y el tercero, que iba a ser el tercero en el reino, ¿verdad? Eso significa que no iba a estar, iba a tener mucha autoridad, pero no iba a estar por encima de Belsasar ni de su padre Nabónido. Versículos 8 y 9. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Esa frase, se turbó sobremanera, hace unos estudios lo vimos. En el hebreo proviene de un verbo que significa golpearse. Eso quiere decir que el espíritu de Belsasar se golpeaba a sí mismo, de lo compungido que estaba, de lo turbado que estaba. Los sabios de Babilonia hicieron acto de presencia
uno tras otro delante del rey, como había ocurrido con Nabucodonosor. El rey pensaba que los sabios le iban a dar una respuesta a aquel enigma que tenía él ante sus ojos. Sin embargo, estaba equivocado. Ninguno de ellos pudo leer las palabras escritas en la pared. Ninguno fue capaz de declarar el significado de esas palabras. Y como resultado del fracaso de los sabios por la turbación, la angustia del rey aumentó, a tal punto que los príncipes también quedaron consternados. En una palabra, aquello era un caos. Es paradójico que las manos que antes se habían alzado para blasfemar, brindando con las copas sagradas, ahora temblaban ante la visión de la mano que había puesto esa escritura. Versículo 10. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Miren, este versículo tiene una importancia relevante. Dice la reina por las palabras del rey y sus príncipes. Automáticamente al leerlo, la reina pensamos que es la esposa de Belsasar. No fue así, ahorita lo vamos a explicar, todavía alcanzamos. Pero me llama la atención algo. Dice, entró a la sala del banquete. ¿Por qué no estaba la reina ahí? ¿Se acuerdan que les dije que era aquella fiesta una auténtica bacanal? ¿Una orgía? De idolatría, de licor, de sexo, de todo. Las reinas no eran invitadas a ese tipo de banquetes. Era para el rey y sus invitados, sus sucesores. Bueno, mucha confusión en aquel lugar. La reina en cuestión interviene. Esta expresión no se refiere a la esposa de Belsasar. Se refiere más bien, muy probablemente, a la madre de Belsasar. O sea, la viuda, probablemente la viuda de Nabucodonosor. La expresión traducida palabra significa cosas y sugiere el hecho de que la entrada de la reina a ese lugar provocó muchas palabras y acciones de parte del rey y de sus príncipes. Por último, vamos a ver los versículos 11 y 12. ¿Qué le dijo esta mujer, la reina? En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu, minúsculas, de los dioses, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Ahí ya hay una T, no es Belsasar, ahí lleva una T en medio. No era el mismo nombre que el nombre del rey. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Esta reina, mis hermanos, sin duda alguna era una mujer ya de bastante edad. Aunque el rey muriera y quedara viva la reina que seguía siendo reina. Y aunque vinieran otras reinas, seguían siendo reinas. Por ejemplo, la reina Isabel de Inglaterra. ¿Cuántas ha habido antes que ella? Y después de ella ha habido, entonces, pero siguen siendo reinas. El título, un título académico u honorario no se pierde. El abogado toda su vida va a ser abogado hasta que muera. El médico va a ser médico toda su vida hasta que muera. Aunque ya no esté en funciones, sigue siendo médico. Es el mismo caso de las reinas aquí. La reina parece hablar con conocimiento de causa cuando identifica a Daniel
como un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Es muy probable que ella haya estado ahí cuando esto se presentó. Por eso algunos han llegado a creer que se trataba de la esposa de Nabucodonosor, ¿verdad? Es muy posible que Daniel ahora, en el reinado de Belsasar, ya no ocupaba la situación de privilegio que había ocupado cuando murió Nabucodonosor o cuando vivió Nabucodonosor. Aquí entran gobiernos y muchos de ellos traen su gente. Los que están, muchos se quedan sin trabajo, los remueven, ¿verdad? Lo mismo sucedía aquí más o menos, ¿no? Las cualidades de Daniel que son mencionadas por la reina le son reconocidas, porque le dice que es un hombre con luz e inteligencia y sabiduría. Esto describe cualidades mentales de Daniel, ¿verdad? Y la reina le dice que tiene la capacidad de descifrar enigmas, de interpretar sueños y de resolver dudas. Entonces la reina sugiere que sea llamado Daniel. Háblenle. Seguramente él es el único que va a ser capaz de descifrarte esa escritura. ¿Se fijan cómo ya no era una visión? Ya no fue un sueño, ahora fue una escritura. El Señor Altísimo Dios tiene muchas maneras de hablarnos, tiene muchas maneras de hacernos llegar su mensaje directamente al corazón, ¿verdad? Entonces los apóstoles se acabaron, los profetas se terminaron, ya no hay más profecía que escribir, todo fue escrito ya. Pero ahora Él usa a hombres y a mujeres para hablar al corazón del hombre con una palabra. Cuando nuestro pastor nos habla aquí en la predicación, está hablando palabra de Dios. Dios lo está usando a Él para hablar su palabra, para llevar el mensaje de Dios a nosotros. Entonces, los apóstoles ya se acabaron. El último de ellos falleció hace muchos años ya. La profecía, si en este momento hubiera profetas tal cual, profetas de Dios, significaría que algo faltó de escribir profecía y no fue así. ¿Qué dice la Escritura? Que si alguien habla o profetiza en nombre de Dios, dice, y si aquello se cumple, entonces es de Dios. Pero si lo que tal profeta habló no se cumple, no es de Dios, es de hombre. ¿Cuántos hemos encontrado que profetizan? Yo estuve en iglesias en donde, cuando ya empiezo a estudiar, la primera iglesia a la que llego era una iglesia, el local era muy grande, como para unas 500, 600 personas. Y había cerca de 40 personas. Y el pastor estaba haciendo una serie o pidiendo una serie de donaciones, de ofrendas, para completar las primeras 150 sillas. Yo clarito lo escuché decir, este lugar se va a llenar. Dios me habló, Dios me dio esa revelación, que este lugar se va a llenar. Y necesito comprar 150 sillas en el primer arranque y otras 150 sillas en 2 meses más, porque en 2 meses más esta iglesia va a tener 300 a 400 miembros. Estuve cerca de 7 meses en esa iglesia y la membresía, en vez de aumentar, disminuyó. Era palabra de Dios. Mis hermanos, el día de hoy vamos a terminar aquí. Preguntarle si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, o nos quiere aportar algo, nos quiere comentar algo. Sí, hay varias frases. Babilonia la gran ramera, esa frase, porque quiere resaltar algo que todavía está por cumplirse, pero algo muy importante. Si se fija también, más adelante ahí en el mismo Apocalipsis habla de aquel que va sobre un caballo y va con cierta vestimenta, y dice, y en su muslo lleva grabado
Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, pero todavía no se cumple por completo esa profecía, hasta que Él venga. ¿Alguien más? Nadie más. Muy bien. Señor Dios Santísimo, gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, por esta base espiritual que pone en nosotros, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de conocerlo, Señor, de saber, mi Dios bendito, que así como es un Dios lleno de misericordia, también es un Dios justo. Gracias, Padre Santo. Mi Dios, en este día, Señor, quiero pedirle, mi Dios Santísimo, que lleve su consuelo y su misericordia, Señor, a aquellos lugares, mi Dios, donde hay tanta necesidad. Camas de los hospitales, mi Dios. Personas que duermen fuera de los hospitales en la calle, Señor. Personas privadas de su libertad y sus familiares, Señor. Úsenos, mi Dios Santo, hombres y mujeres por igual. Háganos sensibles, Señor, al dolor y a la necesidad de los demás. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.